Daf Hafhet. Gemara, última línea do amor anterior. Oto Leman. Na Mishnah falamos que Shem Shamayim Bodkin Otá, Kach Hamayim Bodkin Oto. Las aguas de Sotá, así como verifican la veracidad de Dera, también a Eli. Y pregunta, ¿quién es Eli? Y de Malabal, si se refiere a un marido, que también verifica que el marido no peque con zenut. Cuando él la bebe. Baal Mayavid. ¿Qué fez el marido? Que dice, ahora entiende Peshat, que si a mujer zinta, ella bebe agua, o estamos en la duda, ella bebe. Entonces, así como si ella peca, ella muere, también el marido muere. Castigan a los dos, pero el pecado de ella. Entonces, no es justo, él no pecó. Ve que el tema de ir a bombat que le maya. Y si hay intención de Mishnah es decir que si un marido también hace zenut, cuando la mujer bebe, el marido va a morir, que ahí sí es justo. O sea que milagrosamente él la bebe y el marido muere, en el caso que el marido pecó. Y irme a bomba de igual que la maya le dide. ¿Es posible eso? Que si él tiene pecado a agua, que él la bebe, testa a un marido, ve a Tania, venica, haish mi amor, ve a Isha, ahí tisa y tabona. Pasuk dice, el marido fica isento, inocente, y la mujer será castigada cuando él la pecó. deducimos, בזמן שהאיש מנוקה מעוון, המים בודקים את אשתו. אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. Agua funciona para verificar la fidelidad de la mujer solo si el marido no peca con zenut. Si el marido también peca, no es que no sirve para castigar a Eli, ni para él adianta. Entonces, ¿cómo explicamos a Mishnah? Vela, la boel, otro es hombre que pecó con ella, no marido. Li tiene que catar en Sefa, si se refiere a boel, ¿por qué no faló explícitamente como una Sefa? Que dice a Sefa, que Shen Shasura la Baal, Caja Asura la boel. Así como fica prohibida para un marido, fica prohibida para Boel. Entonces mencionó Boel. Entonces que diga aquí, caja, más ¿por qué me está Boel? La respuesta ahora es simple. Realmente se trata de Boel. Leo la hambre Boel. Veresha, hay de tan alta, tan otro. Sefa, hay de tan Baal, tan Boel. Como sabemos, el Mishnah utiliza lenguajes simétricos. Entonces, cuando faló de Baal na Sefa, que Shen Shasura la Baal, ahí mencionó Baal, o semejante de Fará Boel, ¿qué va a falar? Otro, ahí ni ya para entender, los dos son masculinos. Tienen que falar claro, faló Baal, faló Boel. Manaresha, que faló Otá, y no ten confusión, porque la única mujer de nuestro caso. Entonces, usó el lenguaje Otto, que se refiere a Boel. Entonces, esa pecha de Mishnah, que cuando él bebe agua, si él hace zenut, él explota y también el Boel, en lugar donde se encuentre, muere.
Shneemar, Ubau, Ubau. Y eso que aprendimos de dónde, de Ubau, Ubau. Y vaya lehu, Bau, Ubau, Kamar. La intención de Mishnah es decir que aprendemos de Avav, entonces sería quizás esta Bau, Ubau. Significa, podía falar Bau y faló Ubau, Amai Mamaririm. Entonces, de trabajo sobrando para aprender que Bodkin está Boel, o a guisa correcta, como está escrito realmente, las dos veces con Bab. Ubau Kamar. Y si es así o texto, a intención de la Mishnah dice, pero la repetición que dos veces está escrito Ubau. תשמע, כשם שאסור על הבא, ככה אסור על הבועל, שנאמר, נטמעה ונטמעה. דספא que ahí está escrito una vez nitma y otra vez nitma, parece que sí es Dabar. Así como a Sefa que aprendió que asura a Boel por causa de Vav, también la Resha es por causa de Vav de Ubau. גם לבעל עצמו וגם לבועל, שני הצדדים. הבעל עצמו גם אחר. No, la mujer y הבועל. הביא הבעל היה גם כן בוגד. אז הגמרא אמרה שעל זה המים לא בודקים, אפילו אותה. אם הבעל חוטא בזנות, אפילו זנות עם אישה אחרת, המים לא פועלים בשבילה גם. אז על זה לא מדברה המשנה כאן. Eso acabamos falando al inicio. Entonces ahora está verificando de dónde que aprende, no qué aprendemos ya explicamos. ¿De dónde? Entonces aprende de la cefa que el propio Rabbi Akiva faló esas dos de la shot. Vemos que Rabbi Akiva doresh vav. Y ainda dice que Gemara, ainda no te prueba. Adain tibe, nitma venitma kamar o nitma venitma kamar. Aquí está una otra guisa. De cualquier forma, a duda de quién dice que Nitma es por causa de Bab. También Nitma, tal vez es por repetición. ¿Y por qué dice una vez con Bab y otra sin Bab? Porque así está escrito en la Torah, una vez está escrito con Bab y otra sin Bab. Más es por la repetición tal vez. Tashema, Medekatane, Sefa, da Sefa a continuación de la Mishnah. Después de Rabbi Akiva, dice, Amar Rabbi Yoshua, Kaja Yadres de Jaraben a Katzab, que se Jaraben a Katzab también falaba como Rabbi Akiva. Rabbi Omer, por él, Rabbi dice, Shene Peamim Amore Pasha Nitma Veritma, אחד הבא ואחד לבועל. מקהלה de Rabbi Akiva va vedarish. Agora está clara. Una prueba concreta. ¿Por qué? Porque a Mishnah dice que Rabbi es diferente a de Rasha. Al mismo din de que Asura la Baal y Asura la Boel aprende de Shenepe a misma moría Perashá. Está claro, es por repetición de la palabra. Entonces deducimos que Rabbi Akiva, que es anterior, que también aprendió de Nitma ve Nitma, es Dabab, si no, ¿cuál es la diferencia? Si entonces, por la repetición, ¿cuál es la observación de Rabbi Yoshua? Que está diciendo, como Balsefa los de Jaraben a Katzab, mas Rabbi aprende de otra forma. Entonces, si Rabbi aprendió la repetición, es claro que Rabbi Akiva aprende de Dabab. Y ahora que me va a resumir. Si aprende de Dabab, según Rabbi Akiva, entonces tenemos 6 derashot para hacer. Y el Rabbi Akiva, shita que era que tiene. Es como si fuese 6 pesukim, no pesukim, 6 palabras a más para hacer derashá.
Porque nos referimos ahora a Ubau. Se aprende de Abab. Vamos a ver en la Torah cuántas veces ha escrito Ubau. 3 veces. Ubau, Amay, Mararim, 3 veces. Y si Loshin Vav, y las 3 está escrito con Vav, tenemos 6 de la shot para hacer. Chal le tzava'a dida, vechal le tzava'a dide. Ume para tzava'a orden, que dice que a Kadosh Baruch Hu gozer, es un decreto de Hashem. Hashem ordena, está decretando que cuando él la bebe las aguas, vamos a testar si él es inocente o no. Entonces precisa aquí para ella una tzavá, una orden de Hashem que va a acontecer con ella, ese teste, y también para Eli, ya hablamos que obo a él. Vejale asiyat dida, vejale asiyat dide. Y a otra hay para asiyat. Odia a Katuv et Israel de Mavtiach lahem shivilku amayim. Agora, o Pasuk dice que a agua va a hacer el efecto. Hashem decretó y después conta que si fato. Ubau amayim amarim, segundo diciendo que va a acontecer aquel mismo que Hashem decretó. Un para ella, otro para Boel. Vejad le yediá dida, vejad le yediá dide. Y el tercero para yediá. ¿Qué yediá? Le odia, así explicó en el inicio. Le odia lanu de Beten Beadar Yarech, para nos informar a nos que mesmo que aquel Alá fue primero Yarech, mas las aguas funcionan por orden físico. Cuando bebe primero entra en el estómago, después la cosa. Entonces, primero va a explodir el estómago, después la cosa. Para no dudar que las aguas no cumplieron la función de aquel Alá que fue primero a cosa, después o estómago, que eso fue la forma de pecar. Midá que negue midá fue explicado en Perek Rishon, que cuando murió el falseno, primero peca con la cosa, después con el estómago, que tiene contacto físico. Entonces, ya aprendimos a 6 de la shot, según Rabbi Akiva. Y Rabbi, que no doresh Vav, Rabbi aprende, son 3 cosas. Son 3 veces Ubau. Beribi trata que era que te vejale tzabá, vejale asiyá, vejale yediá. Todo para ella. Beribi, que Shen Shamayim bodkim otaka bodkim oto menale. Y Rabbi, ¿de dónde sabe que también la agua hace efecto para Boel? ¿O será que discorda de eso? Que ni no doresh Vav. Y no es lógico que no va a concordar que también Boel muere en esa instancia, en el momento que murió el bebé a las aguas. Entonces, ¿de dónde que aprende ello? Nafkaleh de Tania, él aprende de otra de allá. Rabbi aprende lo que dice la Baraita sobre Pasuk, las bot beten velampil yarech, bitno veyerejo shel Boel. Cuando Pasuk dice aquí que explode la barriga y la cosa, se trata de hombre Boel, de pecador. Hasta Omer bitno veyerejo shel Boel o una bitá vereja shel niveles, tal vez se refiere a mujer
כשהוא אומר, וסבתה ויתנה ונפלה ירחה, הרי ונפלה שבט amor. Ya tem otro pasuk en femenino, que claro que fala da mulher. Humani me cayem, y después que dice tam, o sustantivo, beten y yarech, y claro que se refiere a Boel. Humani me cayem las buenas primeras, y todo el de Boel. Agora voltamos para Rabbi Akiva, que aprendió eso de Abab, para que repite aquí beten y yarech. ואידך, ההוא דמות עלה כהן דבטן ברשע והדר ירא שלא להוציא רעש על המים המרים. Esa repetición es solo para que el Cohen informa y avisa de antemano que la forma que acontecen los fatos es primero la barriga y después la coxa para que no falen las dubiden las aguas que no cumplieron su función, como explicamos. Veidach, y voltamos entonces a Rabbi, eso de dónde aprende. ¿En qué nos tocará Bitna Yereja? Si es para avisar, podría hablar de nuevo en femenino. Mai beten beyare, ¿por qué no habla en femenino? Examina la Boel para decir que além de avisar también aprendemos que acontece con el Boel. Veima Kule Leaji Udiata Ulay Sopra Boel. ¿Y quién le toca Bitro Beyerejoto? Que diga masculino. ¿Por qué fala Stam? Mai bete mi aesha minata que aprendemos las dudas de la Shut. Rabbi Yoshua, cajo, es una banana. Ahora se refiere a la segunda de la Shah, de Nitma, que ya no es dos castigos, es la prohibición, que así como fica la mujer prohibida para el marido, también fica prohibida para el Boel. תנו רבנן, 3 פעמים אמרה הפרשה, היא נטמעה, והייתה היא נטמעה. Y después di nitma, y después di nitma. Lama, ¿por qué 3 veces? La Mishnah mencionó 2. Magrea metita aquí 3 veces. ¿Y cuál es la tercera de la Shah? Ejal la Baal, Ejal la Boel, Ejal la Teruma. El tercero para aprender que si es Cohen, fica prohibida de comer teruma. Si de soltera era Bat Cohen, ahora que es zinta, mismo en caso que no muere por algún motivo, ella cuando volta, fica prohibida para el marido. Y como no tienen filios, si hay un caso que no tienen filios, voltaría a comer teruma, más aquí no come, porque fez zenut ya fica inválida para teruma. Dice Rabbi Akiva. Amar Rabbi Ishmael. Dice Rabbi Ishmael para Rabbi Akiva. Kal vachomer, uma gerusha, שמותרת תרומה, אסורה לכהונה, זו שאסורה בתרומה, אין יודעים שאסורה לכהונה? No precisa 2 pesukim nitma, uno para prohibir a ella para el Cohen y otro para prohibir para teruma, porque se puede aprender trabajo de divorciada, mujer divorciada, sabemos no puede casar con Cohen, mas puede comer teruma si ella es de familia de Cohenim. Se divorció de su marido, independiente si el marido era Cohen o no. Era Bat Cohen, vota, Beshabá y Betabia, Binurea, si no tiene hijos. A Gerusha come teruma. Vemos que teruma es más leve que casar con un Cohen. Entonces aquí, en caso de Zenut, fica prohibida para Cohen, para teruma, Zosha Suraba teruma. Si aquí vos ya usa una de las palabras para prohibir a teruma, si no come teruma, tocó shiken, que no puede casar con Cohen.
después va a explicar, que no da para entender claramente. ¿Qué está preguntando el Ishmael? Si no es que Rabbi Akiva usó un paso para Cohen, ¿cierto? Él paró, un para Abba, otro para Or, otro para Turma. Entonces, ¿qué está preguntando? No precisa para Turma, porque con Shiken, si está prohibida para un Cohen, ¿y quién fue lo que está prohibida para un Cohen? Puede ser que sí, man, justamente por Calvajomer, no porque tender allá. De la la duda no precisa. Entonces, ¿cuál es la pregunta? So que Rabbi Ishmael termina diciendo, entonces, ¿para qué 3 veces? Mata monomar, vehi nidma, vehi lo nidma, id nidmea lama shote, אם לא נדמיה למה משקה, מגיד לך כתוב שמספק אסורה. הפסוק dice, וכינס אשתו והיא נדמה. Parece que está afirmando que al morir fue advertida y pecó con zenut. Y después dice el pasuk, o abba ruach kinah, bekinet ishto, velor nitma. O que fue advertida, mas ella no pecó. Entonces parece contradictorio. Si faló que pecó, si tenemos certeza que pecó, ¿para qué bebe agua? No tenemos duda. Y si tenemos certeza que no pecó, también, lama más que. Esa pregunta, ¿cuál es la explicación del pasuk? Tenemos que explicar que el pasuk se está dando las alternativas. Que no sabemos. Tal vez pecó, tal vez no pecó, y por eso bebe. Así Doresh Rabbi Ishmael, entonces no es repetitivo, es necesario esas 2 palabras. Una es para prohibirla para Obal, y otro para Boel. Y el tercero que sobra, eso para nos decir que ya que no tenemos duda, ella debe beber. Y aprendemos una regla, que por duda, si no bebe está prohibida. Magile hakatuv shemisafek asura, mikan atadan le sheretz. Aprendemos para Tumá de Sheres, un reptil muerto que aba Tumá. Y Labdabka Sheres, una regla que conocemos, toda duda de Tumá que acontece, si la duda es en Reshut Ejid, en un lugar privado, por duda se prohíbe. Y si en lugar público se permite. Y eso aprendimos de Sotá, que Sotá tiene duda de Tumá, y es un lugar íntimo, Ijud, y por duda, hasta era no dilucidar bebiendo, pero la duda fica prohibida para el marido. Eso de allá del Rabbi Ishmael. Uma sotá שלא עשה בה שוגג כמזיד ואין כרצון. עשה בה ספק כוודאי, אלא בין לקל וחומר para Sheres. Si sotá, que no es la misma cosa si fue intencional o inintencional, o violentada diferente que a voluntad, que voluntariamente, que dice, sabemos que si fue violentada, esposa de Israel es permitida, shogeg es permitida para un marido, que si es más leve o zenut, a diferencia de Tumá, si encostó una impureza, afilo sin querer se impurifica. Si zenut, que es más leve, asaba safe que badai, pero la duda prohíbe como si fuese certeza, Sheres que asaba, yo que me sirvió el corazón, Sheres que impurifica afilo involuntariamente, no dice hacemos safe que badai, con Shiken, que por la duda, si tenemos dudas si se impurificó, consideramos a él impuro. Una vez que aprendimos eso, aplicamos esa regla que Safek Tumá se impurifica en el mismo lugar de Sotá. O Mimakon Shebata. Más Sotá Reshut Ejid, así como Sotá acontece en un lugar privado, Af Sheres Reshut Ejid,
Entonces, solo cuando en dúvida en Reshut Yahid, de Tumá se impurifica por la dúvida. Uma sota, y más una condición, así como sota una persona que tiene dat, se llama Davar Sheyesh Bo Dat Lishael, podemos preguntar a ella sabe la verdad, si se impurificó o no. Que ya que ella no nos dice, ella bebe agua. Mas la dúvida acontece en una persona que tiene conciencia de saber la verdad. Af Sheres, Davar Sheyesh Bo Dat Lishael. La dúvida que estamos hablando, que si tocó o no tocó, es una persona. Una persona que tenemos dudas si tocó o no. Él no sabe, mas ten dat. Ve a excluir un objeto. Si tenemos dudas si un objeto encostó en un Sheres o no, objeto no ten dat. Ahí no se aplica esta regla que por duda vamos a impurificar. O una persona, o si es un alimento que está asegurando una persona, por ejemplo, teruma, que no sabe si se impurificó. Si el teruma está armado de una persona, también se llama Yesh Bo Dat Lishael. Mas si es apenas un objeto, ahí por duda está tajor. מכאן אמרו, דבר שיש בו דעת להישאר ברשות היחיד, ספקות טמא. ברשות הרבים, ספקות טהור. Si hay duda en una persona de Tumá, entonces en lugar privado por duda es puro, en lugar público es puro. שאין בו דעת להישאל, ברשות היחיד, ברשות הרבים, ספקות טהור. Si no tendrá como un objeto, en cualquier forma, está por la duda. Ahora, aquí terminó de hablar el Ishmael, y ahora vamos a explicar lo que nos preguntamos. ¿Cuál es el Kalvahome del Ishmael? El Ishmael, para el Ishmael preguntamos, ¿Amar Rabbi Akiva terumá, o me darle yo que una? Rabbi Akiva solo aprendió terumá, ejala terumá. ¿Qué ven y dice? No precisa terumá y que una, porque se aprende de Kalvahome. Si Asur para terumá, Koshiken para Cohen. Todo bien, él no fale nada de Cohen. ¿Qué vos se me pregunta? Él fale eso terumá. Y después, concordo con Kalvahome. Esa primera cuestión que tenemos para entender el Ishmael. Ve tú, segunda pregunta. Le Rabbi Akiva que una menale, realmente para Rabbi Akiva que aprendió dejarle terumá. No faló dejar para prohibir a un Cohen, que era, no puede casar más con un Cohen. ¿De dónde sabe eso? De terumá. Pero al contrario, de terumá no va para el Cohen como divorciada. No, divorciada. No, sí, da para aprender, pero Kalvahome. Divorciada, come terumá y no puede casar con Cohen. Y si esa sotá no come terumá, con Shiken que no casa con Cohen. Existe Kalvahome, mas si Rabbi Ishmael está hablando de Kalvahome, parece que Rabbi Akiva no aprendió de Kalvahome, aprendió de algún pasuk. Y eso que pregunta, no está sobrando pasuk, en 3 palabras, no 4. Ves que tema que una lot se dije que era, Sharia Saba Safé Zoná, que Zoná. Si vos decís, para prohibir a un Cohen no precisa pasuk. Sí, está prohibida para un marido por la dúvida. Claro que va a ser prohibida para un Cohen por la dúvida. Arizona ya sabemos que prohibida para un Cohen. Zenut, como trae Rashi. De adena de zona asura, dicti kiti ele ish zar. Y explicamos zar, si faz vea con un pasul, sheshagoy, mamze, todo lo que llamamos zenut. Eso es zona de Torah para Cohen. Ni valale pasul. Eso está escrito en la Torah, que zona es prohibida. Y ahora safek, sotá es safek zona. Y aprendimos
pues la regla que Safek, pues la dúvida la Torah prohíbe antes de beber. Entonces, de ahí hay que aprender Rabbi Akiva, que no precisa pasuk. So, que entonces, ahí no continuamos con la primera pregunta. ¿Qué está preguntando Rabbi Ishmael Kal Vachomer? Sí, Rabbi Akiva no faló nada. Entonces, eso del tema que una no precisa pasuk. Si es porque sabe que como va a dar, Terumá me lo tiene que era Sharea, sabe que zona. Entonces también Terumá, ¿por qué sí precisa para Terumá? Pero la misma lógica. Porque en ese pasuk que tiene Izar, ¿qué está escrito? Hibi Terumá Kodashim, lo tojel. No puede comer Terumá. Si zona no come Terumá, entonces Safek Sotá. Sotá también, que Safek Tumá. No puede comer. Entonces, mi madre, no entendemos todo esto. Era Rabbi Akiva. Para responder esas tres preguntas, falamos, Arba'a Kerae que tive, para Rabbi Akiva, 4 veces tenemos. Que dice que una sí precisa pasuk, y mismo que la Mishnah faló 3, Rabbi Akiva realmente aprendió 4, Jala Babe, Jala Boebe, Jala Keuna, Jala Terumá. ¿Cuáles son los 4? Vamos a contar. De repente apareció 4. Entonces dice Rashi, ya sabemos, ya falamos que son 3. Cuando contamos 6 para Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Doresh Vav. Y en Nitma, una vez está escrito con Vav. Y las otras 2, Nitma. No es como Ubau, que las 3 veces Ubau sumó 6. Aquí son 4. 3 Nitma. Y un de ellos es con Vav. Entonces, ahí sí, tenemos de la chapa Terumá y tenemos de la chapa para que una. Y entonces, ahora entendemos, ¿para qué precisa 4? De Terumá, para poner Kal Vachomer para Cohen. Ishmael, trata que la que tive, para Ishmael, no Doresh Vav. Así como vimos como Ribi que no Doresh Vav. Entonces, Jala Vav, Jala Boe, Jala Terumá. Y que una, a ti ave Kal Vachomer, Cohen aprende Kal Vachomer de Gerusha, como está escrito aquí en la propia Baraita. Ahora la pregunta que ya vamos a terminar. Vemos que ya pasamos Odaf, falta algunas líneas para terminar este asunto. Rabbi Ishmael, pregunta que para Rabbi Ishmael, que falamos que tiene 3 de la Shor. Mi madre dice que era Terumá, me que unía a Kal Vachomer. ¿Por qué le dice que el tercer Nitma es para Terumá? Para prohibir a esa sotá para Terumá. Y que es prohibida casar con Cohen de Kal Vachomer aprende. Dilma, tal vez lo inverso. Vamos a ir, no más inverso, vamos a ir degradativamente. Primero aprendemos lo más leve. A medida que tenemos otro pasuk, aprendemos el próximo. ¿Por qué va a ser pula un degrado? Dilma, que histeria que una. Aprendimos un para Baal, otro para Boel. O tercero, para prohibir a Kohanim. No falamos que Cohen es más fácil prohibir que Terumá, como vemos en la Gerusha, que come Terumá. Entonces, así sería más lógico. Dice que el tercero pasú prohíbe a esa sotá si no bebe agua. Pues la dúvida no va a poder casar con Cohen. Y Terumá Sharia. Y Terumá puede. ¿Por qué va a ser pula y después ya tiene Kal Vachomer? Amarejam, ahí dice Rabbi Ishmael, Mistabra, Dumia de Baal Boel. Tenemos que aprender de forma equivalente, como las primeras de la Shot,
Falamos que uno para prohibirla para un marido y otro para prohibirla para Boel. Más Baal Boel. Mejayim, en vida de Baal está prohibida, se tiene que separar de marido. Y de Boel también, en vida de Boel. Afterumanam, Mejayim, también. O tercera de allá, que no falamos. El Bishmael faló que para Terumá. Y por eso después sobró Calvajomer. Terumá, cuando vos dices que esa sota no puede más comer terumá en vida. De apuque que es una, de lejar mitad. Si vos dices en lugar de terumá, que la tercera palabra es para prohibir a él a casar con un cohen. ¿En qué caso puede casar con un cohen? Si está casada con un marido ya, Eshetish, era que va a ser divorciada porque ficó prohibida para un marido. Ya no puede casar con Cohen porque Gerusha. Era solo caso, la situación que ese marido mora. O marido de la sotá que no bebió las aguas y por duda ficó prohibida. Si muere y él ficó viuda puede casar con Cohen. Y ahora Pasuk nos dice que no puede. No es lógico un Pasuk que nos prohíba solo dejar mitad de Baal en cuanto a las otras de Rashot, era en vida de Baal. Rabbi Akiva, agora Rabbi Akiva que falou que temos 4 de Rashot. Baal, Boel, Terumá y Keuna. Agora pregunta dele, no eso de dejar mitad. Si ten Calvajomer, ¿para qué precisó 4? Porque por ser, tiene que ser Mejaim, entonces a tercera obligatoriamente va para Terumá. Entonces, ¿para qué precisa más una para que una? Ve aquí va a dormir de barbo, él letle. Él no dice que precisa ser igual. Es otra de las ya, cada palabra separada. Y puede decir aprender o tercero para que una. Y el cuarto para Terumá va en orden de gravedad. Veiname o otra respuesta. Itle. Si aprende por orden, no por orden. Tiene que ser todos Mejaim. Entonces, después de probar y Boel aprende Terumá. Porque Mejaim. Entonces, ¿para qué? Boel, ¿para qué o cuarto para Boel? Calvajomer. Mira, ya te veo Calvajomer, Tarabe Catalaquera. Tenemos una regla que a veces una cosa que podríamos aprender Calvajomer, pero pasó que escribe explícitamente, como estudiamos en Kitushin, Daf Dalet, y aquí menciona Pesachim Yudhet, Yuzain y varios lugares más, que si no hay pregunta, ¿por qué pasó que escribe si da para aprender Calvajomer? Que eso de falta la pregunta del Bishmael. Pasó prefiere escribir explícitamente.